A ver, nuevamente, para reforzar ese concepto, porque el concepto de PIB es difícil de explicar. Si para comprender es difícil, explicarlo es mucho más difícil todavía. Ya, entonces estamos aquí. Bueno, bien. PIB es una sigla en inglés, ¿no? Que significa presión positiva al final de la expiración. Observen aquí, tenemos un ventilador Hamilton G5. El ventilador, como ya les he dicho en la gráfica, hemos visto una gráfica al inicio con unas manos, después hemos visto de válvulas, y acá vamos a tratar de aproximarnos a la realidad un poco más todavía. ¿Por qué? Porque este gráfico es de un ventilador Hamilton en su estado real, ¿no? Entonces, ustedes ven esta parte roja es la válvula inspiratoria y esta parte azul es un baloncito, balón donde está ya el oxígeno, perdón, el aire combinado, o sea, el oxígeno y el aire se han combinado de acuerdo a una FIO2 que tú has programado, que puede ser 30%, por ejemplo, ¿ya? Entonces, tienes una válvula inspiratoria y válvula expiratoria. Ojo que este es un ventilador Hamilton G5, o sea, de quinta generación, y no es que por ser de quinta generación tiene otro tipo de válvula, otro tipo de accesorio, no. Todos los ventiladores tienen la válvula inspiratoria y la válvula expiratoria. Todos trabajan de la misma forma. Entonces, esta válvula inspiratoria está abierta, ¿ya? Ahorita está abierta. Entonces, ¿qué pasa en una insuflación? ¿No? Vamos a suponer que tú has programado 500 mililitros y le da una embola del ventilador. Le da 500. La válvula inspiratoria está abierta y el PIB está en cero. Y miren esta curva de presión tiempo. La presión inicia en el cero. Aquí está el cero. Y este es uno, 2, 3, 4, 5. Este es el número 5. O sea, 5 centímetros de agua, 10 centímetros de agua, etc. Entonces, cuando el PIB está en cero, miren lo que pasa. Abres la válvula inspiratoria y le da una embolada de 500 mililitros de volumen. O si es en presión inspiratoria de 15, 3, etc. Eso vamos a explicarlo más adelante. Durante la expiración, ¿qué es lo que pasa? Hemos dicho que no todo el aire de los pulmones sale, sino queda un volumen residual, ¿no? Queda un volumen residual que es la suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Ah, ya, aquí me he confundido. Esto, aquí debe decir capacidad residual funcional. ¿Ya? Aquí debe decir capacidad residual funcional. ¿Ya? Porque la capacidad residual funcional es la suma del volumen residual más el volumen de reserva expiratoria. ¿Ya? Entonces, a partir queda un volumen que es la capacidad residual funcional. Inspiras y en la expiración no se colapsa el pulmón completamente, sino queda la capacidad residual funcional, que es un volumen, ¿no?, de aire que queda. Si el PIB está en cero, miren este vástago, esta parte en negrita es un vástago de metal y esta parte verde, la verde más oscura, es una membrana del PIB, de la válvula. Entonces el aire sale completamente. Y en la gráfica, ¿cómo observamos? Cero, el PIB de cero. Vamos a programar, voy a colocarle un PIB de 5, ¿ya? De cero subimos a 5 y van a ver qué cambios ocurren aquí. Miren, como he puesto un PIB de 5, en la parte inspiratoria no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque es el volumen tidal que tú has programado, que puede ser 500.
¿no? La parte inspiratoria. En la parte expiratoria, aquí ocurre la magia de la presión positiva al final de la expiración. ¿Qué ocurre acá? Cuando el nivel de PIB ha sido cero, yo he programado nuevamente o he programado a 5, le he subido el nivel de PIB, miren la gráfica de curva presión-tiempo, cómo sube esta gráfica y se queda en el nivel de 5. Queda en el 5 y a partir del 5 recién comienza la inspiración, que vendría a ser esta. Comienza la inspiración y, y ¿qué pasa con la válvula expiratoria? Miren el vástago aquí. El vástago ha salido un poco más y ya está apretando, o sea, está empujando, ¿no? La membrana. Está empujando la membrana expiratoria de manera que retiene aire. Y miren, si con PIB cero teníamos esta capacidad residual funcional que está de color rosado, con PIB de 5 ya vamos a tener un volumen adicional. Y ese volumen adicional se retiene producto de la intervención de la válvula expiratoria. O sea, la válvula expiratoria no se abre completamente, sino que se cierra, ¿no? Se mantiene cerrado hasta cierto nivel para evitar que salga todo el aire. Entonces, se aumenta la capacidad residual funcional, ¿no? Y, ¿no? Ese es el valor del PIB. Yo sé que todos están, o varias personas están, ¿no? Tienen esta cara más o menos, porque todavía hay dudas. Y yo quiero que estén así, ¿no? Alegres, felices. Entonces, vamos a, vamos a ir al simulador. Vamos a explicar en el simulador cómo, eh, aquí está el simulador, vamos a explicar el PIB, ¿ya? ¿Ven el simulador ahí? A ver, vamos. No, licenciado, ahora sí. Ahora sí, ya, muy bien. Entonces, miren, el PIB, bueno, acá no se puede poner a cero, pero normalmente en los ventiladores se puede poner a cero, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con 5 entonces, ¿ya? Perdón, acá es presión control, aquí está la PIB, presión positiva. Esta era la presión inspiratoria, me equivoco, ya. Entonces, miren, el PIB es cero. Vamos a ver la gráfica de presión tiempo, la de color amarillo, la parte superior. Miren donde está iniciando la gráfica, inicia en el cero. Miren, voy a poner un 5. 5. Miren cómo cambia la gráfica de cero, se ha ido al número 5. Bueno, acá no se ve el número, pero no, es el número 5. Vamos a ver al número 10. Perdón, PIB de 10. Miren, de 5, que es este nivel, bueno, ya cambió. Aquí se ha reconfigurado, ¿no? Ya 0,20 la gráfica se está condicionando a los valores. Pero la mitad de 20 es 10 y este es un PIB de 10. Entonces, fíjense en esa gráfica, voy a poner una PIB de cero. Miren cómo baja, cero, ¿ya? PIB de cero. Entonces, normalmente, 2, 3, 4, 5. PIB fisiológico, 5, ¿no? Ese PIB ya hemos dicho que significa que no todo el aire sale de los pulmones, queda un volumen adicional que en términos de presión es 5. Si tú aumentas a 10, va a aumentar, o sea, va a retenerse mayor cantidad de aire en los pulmones. Si tú pones a cero, no se retiene adicionalmente ningún aire, solamente se retiene la capacidad residual, el volumen de la capacidad residual funcional, del que naturalmente tenemos, pero no retiene un volumen adicional. ¿Ya? Ese es el concepto del PIB. Entonces, vamos a
ir ahora sí a otro tema también, que son las variables de fase. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos visto ya, ¿no? Este es un modo, es una forma acelerada de ventilación, ¿no? Que la situación lo amerita. Entonces, miren, los ventiladores mecánicos son unas máquinas, ¿no? Y el hombre lo programa, el hombre lo ha creado. Entonces, como es una máquina, el ventilador mecánico, como es una máquina, nosotros podemos modificar, ¿no? A la máquina. Nosotros podemos colocarle parámetros a esa máquina. Entonces, hay dos fases. Hay una etapa de, ¿qué le digo? De invención, ¿no? Donde generan la máquina, y hay otra etapa a nivel, ese es a nivel de la ingeniería, de los ingenieros que hacen las modificaciones, y hay otra etapa a nivel de usuario. El nivel de usuario seríamos nosotros, los enfermeros, ¿no? Los médicos, etc. Entonces, nosotros solamente estamos haciendo esto a nivel de usuario, pero debemos comprender un poco más cómo funcionan los ventiladores mecánicos. Y vamos a citar en este punto a Mushin. Mushin era un médico en el año 1980 más o menos, en los inicios de la creación de los ventiladores mecánicos, que dio las variables, las fases, de las famosas fases de Mushin, que son estas de acá. Uno es el cambio de expiración a inspiración, el otro es la inspiración, el otro es el cambio de inspiración a expiración, el otro es la expiración. Entonces, estas fases nos van a servir para comprender cuándo se inicia una inspiración, cuándo se mantiene una inspiración y cuándo termina una inspiración, ¿no? Las fases de Mushin. Dentro de esas fases, ¿no? Que ahorita lo vamos a explicar, existen unas variables, por eso se llaman variables de fase, que son la presión, el volumen, el flujo y el tiempo. Esas son las variables de fase. Entonces, vamos a hablar de las fases de Mushin y las variables de fase. Vamos a combinar los dos conceptos aquí. Entonces, miren, esta es una gráfica de presión-tiempo. Como les decía al inicio, la inspiración vamos a hacer que dure un segundo, que es del 1 a 2, es la inspiración. La expiración es del 2 a 4, o sea, 2 segundos para la expiración, un segundo para la inspiración, ¿ya? Entonces, Mushin, ¿qué dijo? Para que yo quiero fabricar una máquina que me simule o que sea similar a la ventilación de un paciente, porque este paciente no puede ventilar por sí solo. Entonces, voy a crear una etapa, fíjense en la parte inferior, que es la expiración, y va a haber un punto, algo que me va a cambiar la expiración a la inspiración. Esa etapa la voy a llamar cambio de expiración a inspiración. Luego sigue una inspiración, luego va a haber algo, un parámetro, una variable que me va a cambiar de la inspiración a la expiración. A esa etapa le voy a llamar cambio de la inspiración a la expiración. Y así sucesivamente. Entonces el hombre domina la máquina, el hombre genera la máquina, el hombre le está diciendo a la máquina que tú vas a funcionar de esta forma. La expiración va a durar cierto tiempo y va a haber algo que me va a cambiar de expiración a inspiración, y ese algo yo le voy a llamar disparo o activador, ¿ya? Ese algo, esa variable que me va a cambiar la expiración a la inspiración en esta máquina, yo le voy a llamar disparo o el activador. Y a la máquina le voy a decir, tú me vas a dar cierto límite de presión o de volumen, en este caso un límite de volumen, un límite de presión,
no, perdón, de presión. Solamente en este caso dame 20 centímetros de agua de límite, ¿no? Esta presión yo quiero que tú le des, porque yo te estoy mandando, ¿no? Yo te estoy programando de esta forma. Entonces el límite es 20 y para que cambie de la inspiración a la expiración, tiene que haber algo que yo tengo que programar. O sea, la máquina no actúa por sí sola, yo tengo que programar. Entonces, a ese algo le voy a denominar ciclado. Entonces ya tenemos las variables de fase y las fases de Mushin. Tenemos algo que nos va a iniciar la ventilación, tenemos algo que nos va a limitar la ventilación, porque no le podemos dar lo que la máquina quiera, yo tengo que limitarla. Y tenemos algo que va a terminar la inspiración, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede con la expiración? La expiración hemos dicho que es pasiva. La expiración no interviene en la expiración no interviene, perdón, en la expiración solamente es juego de válvulas. No va a intervenir el ventilador mecánico para succionar el aire que tiene el paciente, no. La expiración es pasiva, resultado de la resistencia, la compliance del paciente, ¿no? Si se ha insuflado, el retroceso elástico, viscoelástico de los pulmones hace que salga el aire. Pero esa salida de aire se limita con la válvula expiratoria y si tú quieres ponerle un pip, la válvula expiratoria se va a medio cerrar o medio abrir, dependiendo del pip que tú le has puesto. Y tú puedes controlar el tiempo expiratorio, sí puedes controlar el tiempo expiratorio porque tú lo puedes decir, yo quiero que la expiración dure 2 segundos o 3 segundos, o que sea el doble de la inspiración, o que dure un porcentaje de la expiración. Sí se puede hacer eso. Por eso es que se Licenciado, trabaja con la válvula. A ver, el micrófono, por favor. ya, muy bien. ¿Ya? Entonces, se trabaja con la válvula. ¿Ya? Seguimos. Entonces, aquí ya tenemos dos conceptos. Ojo que en esta parte ya estamos trabajando gráfica, ¿tá? La gráfica del ventilador mecánico. En este caso, gráfica presión-tiempo. La inspiración va a durar 1 segundo, la inspiración es activa. La expiración va a durar ¿cuánto? 1, 2 segundos y la expiración es pasiva. La relación IE sería un tiempo para la inspiración y 2 tiempos para la expiración. Entonces, hablemos de la inspiración. Todo se basa en la inspiración. Ojo, toda la programación se basa en la inspiración y una parte en la expiración. O sea, diríamos que el 95% es programación de la inspiración y el 5% es expiración. Hemos dicho que algo inicia la inspiración, se va a llamar activador, algo lo mantiene, lo vamos a llamar límite, y algo lo finaliza y se llama ciclado. Y de ahí no sé si ustedes han escuchado, ciclado por tiempo, ciclado por volumen, ciclado por presión. O sea, cuando hablamos de ciclado, estamos hablando fin de la inspiración. Todo es en función de la inspiración. Entonces, ¿quién inicia la inspiración? Va a iniciar el tiempo, la presión o la flujo, perdón, el flujo. El tiempo, la presión o el flujo. Estas son las variables de fase, tiempo, presión y flujo, variables de fase, tiempo, presión y flujo, ¿ya? En el caso del activador. Entonces, ¿qué dice? La inspiración se inicia cuando una de estas variables alcanza un valor prefijado. O sea, yo le puedo poner un tiempo de cada segundo. Yo quiero que la inspiración dure 1 segundo. Me dura 1 segundo. O yo quiero que la inspiración, perdón, claro. Yo quiero que la inspiración me inicie cuando la presión llega a un valor de -4. O yo quiero que la inspiración me inicie cuando el flujo llega a un valor de 2 litros por minuto, etc. ¿Ya? Ahorita vamos a ver. Entonces vemos el primer activador del tiempo que nos dice que el ventilador inicia la ventilación de acuerdo con una frecuencia respiratoria prefijada independientemente de los esfuerzos espontáneos del paciente. O sea, si tú
el activador lo colocas por el tiempo, vas a decirle al ventilador que cada un segundo, o mejor dicho, que la inspiración dure un segundo y después de 2 segundos de la expiración, nuevamente se dé la inspiración. O sea, es el activador por tiempo. Entonces, vemos en el ejemplo, en este caso, vamos a ver la gráfica, ¿no? En esta gráfica vemos que el PIB, fíjense la gráfica presión-tiempo, el PIB inicia en 5, ¿no? En 5 está iniciando. Si yo he activado el tiempo, cuando el activador es por el tiempo, tenemos que programar una frecuencia respiratoria y un tiempo inspiratorio, ¿ya? Tiempo inspiratorio. En este caso he programado el tiempo de inspiratorio de un segundo. Y si mi relación IE es 1,2, el tiempo expiratorio va a ser el doble del tiempo inspiratorio, o sea, es 2 segundos. Entonces, ¿cómo sería esto? Miren, ahí la válvula inspiratoria está cerrada, la expiratoria cerrada. Abro la válvula inspiratoria, sale la embolada de aire y se genera la curva de la inspiración. Miren, la inspiración. Hemos programado una presión inspiratoria de 20, llega a 20, 20 es el límite, porque yo he programado un límite que es 20, y yo le he dicho que el tiempo inspiratorio dure un segundo, entonces me va a durar un segundo y va a terminar en ese segundo, ¿ya? Termina, se abre, aquí fíjense la válvula expiratoria, esta es la válvula expiratoria, se abre la válvula expiratoria, sale el volumen expiratorio, volumen tidal expiratorio, y miren cómo se mantiene el PIB. Y la válvula expiratoria no se abre completamente, ¿no? Nuevamente la inspiración y la expiración. Entonces, si el activador es por el tiempo, se programa una frecuencia respiratoria y se programa un tiempo inspiratorio. En otros ventiladores se programa la relación IE, un tiempo para la inspiración, otro tiempo para la expiración. En otros ventiladores se programa un porcentaje del tiempo total, o sea, 33% puede ser, que vendría a ser, el 33% es más o menos un segundo, ¿no? Del total. Esto es el activador por tiempo. Ahora vamos a ver el activador por presión. Y aquí yo quiero que presten atención porque esta es la clave de la programación de los ventiladores mecánicos en cuanto a la sensibilidad. Hemos escuchado el trigger, disparo o sensibilidad. Estos conceptos están relacionados. El disparo está asociado con el ventilador mecánico, la sensibilidad está asociada con el paciente. O sea, el disparo, trigger, está relacionado con el ventilador y la sensibilidad está relacionado con el paciente, pero los dos conceptos representan lo mismo. En suma es lo mismo. Y ahorita vamos a ver. Entonces, el ventilador registra el esfuerzo inspiratorio del paciente como un decremento en la presión inicial y comienza una inspiración que es independiente de la frecuencia fijada. Vamos a ver. Aquí en la parte inferior del gráfico van a ver la parte media, ¿no? La sensibilidad, trigger o disparo, que vendría a ser lo mismo. Todos estos conceptos que van a representar algo. Voy a poner a menos 3 centímetros de agua, ¿ya? Vamos a poner a menos 3 centímetros de agua. Ojo, el signo negativo, ¿eh? A veces no nos fijamos, pero cuando la sensibilidad o el trigger tú lo programas por presión, siempre va a haber un signo negativo. O no en el número, sino en la parte inferior donde dice menos centímetros de agua, ¿ya? Entonces, acá sí necesito concentración, los 5 sentidos. ¿Qué pasa? Miren, esta es la curva de presión-tiempo.
Entonces, fíjense en el eje de las 10 donde se representa a la presión, ya que es 1, 2, 3, 4, 5 centímetros de agua, 6, 7, 8, 9, 10, así, ¿ya? Entonces, yo voy a tomar este 5. Si yo he programado el PIB en 5, ya he programado el PIB en 5, significa que esa es la base, ¿no? Del 5. A ese 5 le voy a poner arbitrariamente un cero, ¿ya? Para entender este concepto de la sensibilidad. Le voy a poner arbitrariamente un cero al 5 que está al costado aquí, ¿ya? Entonces, a partir del cero pones -1, que sería el 4, -2, que sería el 3, -3, -4, -5, -7, y así hasta -30, lo que fuese, ¿no? Yo le he puesto arbitrariamente. ¿Por qué? Porque el 5 es mi base. O sea, el 5 es el nivel de mi base. O sea, el PIB va a ser la base. Si yo programo en 10, el 10 va a ser mi cero. Y a partir del 10 voy a ser -1, -2, -3, así. ¿Ya? Entonces, hemos puesto. Entonces, del cero para arriba sería +1, +2. ¿Ya? Aquí ya no lo he puesto porque no ha habido tiempo. Ya en su casita ya lo pone. Entonces, miren, yo he programado una sensibilidad de -3. ¿Qué significa? Este es el umbral. Yo le estoy diciendo al ventilador, si el paciente hace un esfuerzo mayor a -3, tú abres la válvula inspiratoria. Entonces, miren, aquí en -3 le he dicho al ventilador, este es el umbral de activación. Si el paciente hace un esfuerzo de -3, tú recién abres la válvula inspiratoria. Si no llega a -3, o sea, -2, -1, no abres la válvula inspiratoria, porque yo estoy programando, yo le estoy mandando al ventilador. Entonces, inicia la inspiración, vamos a ver un esfuerzo inspiratorio. Miren, el paciente hace un esfuerzo. Ahora, recordando al inicio, el primer minuto de la clase, hemos dicho que la ventilación natural es negativa. Inicia la presión pleural en -5 y al final de la inspiración se hace -7,5. Puede ser -10, -20, -30, dependiendo del esfuerzo inspiratorio del paciente. Y si yo al ventilador le estoy diciendo que si el paciente hace un esfuerzo de -3, recién vas a abrir la válvula inspiratoria, significa que este paciente va a hacer un esfuerzo inspiratorio. O sea, el paciente ya está despertando, o el paciente, claro, obviamente ya le estás disminuyendo la sedación, o ya no tiene becuronio, ¿no? Lo estás programando. Le has puesto un umbral de activación del -3, entonces vamos a ver qué pasa aquí. Miren la gráfica. El paciente ha hecho un esfuerzo de -1. Miren, ¿no? El esfuerzo ha sido mínimo, ha sido mínimo. El ventilador o la válvula inspiratoria se abre o no se abre. No se abre, porque tú le has dicho, si llega a -1 no te abras, si llega a -2 no te abras. Tiene que llegar a -3 para que se abra la válvula inspiratoria. Entonces no le da la ventilación. Entonces el paciente hace otro esfuerzo inspiratorio de mayor intensidad, más negativo. ¿Y qué pasa acá? El ventilador detecta esa señal negativa, llega a -3, incluso un poco más de -3, y se abre la válvula inspiratoria. Se abre la válvula inspiratoria y ¿qué pasa? Le da la embolada de volumen tidal. Y aparece la curva de presión hasta cierto límite, ¿no? Que tú le has limitado, le has dicho hasta aquí nomás, no quiero más. Entonces, sale el aire, exhala el paciente, pero el PIB no, la válvula PIB, ustedes ya saben ya, es 5, llega hasta un 5 y luego se cierra. Y nuevamente,
El paciente aquí, ¿cuánto de esfuerzo está haciendo? Un -4 aproximadamente. ¿Se abre o no se abre? Se abre la válvula inspiratoria. Por eso es que se ha abierto esta válvula inspiratoria, le ha dado la embolada y inmediatamente sale la curva, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, la sensibilidad por presión es esto de acá, ¿no? La sensibilidad por presión es esto. Vamos a ver la sensibilidad por flujo, que también los ventiladores mecánicos tienen este tipo de sensibilidad, ¿no? Que se programa en este tipo de sensibilidad. La sensibilidad vamos a ir al simulador, ¿ya? La sensibilidad por flujo no se puede observar en el paciente, ¿ya? La sensibilidad por flujo no se puede observar en el paciente. ¿Por qué? Porque tendríamos que ver el flujo, ¿no? Tendríamos que ver la curva de flujo, pero como la curva de flujo es de acuerdo al flujo que da el paciente, no se puede ver, pero sí se programa. Entonces, miren acá el simulador donde se programa la sensibilidad, en este caso aquí, donde dice disparo flujo, aquí. Y en este caso, en este ventilador, solamente la sensibilidad se programa por flujo. No hay forma de cambiar a presión. Miren, voy a poner un 2. Voy a poner 2. Ahora vamos a cambiar de modo. Acá sí. Miren, vamos a ver la sensibilidad por presión, lo que hemos hablado, ¿no? Inicialmente. La sensibilidad por presión voy a poner eh, 7. Vamos a hacer, vamos a trabajar algo, vamos a hacer algo, ¿ya? Miren, voy a poner al paciente en un modo espontáneo. Los modos lo vamos a hablar más adelante. Vamos a poner al paciente en un modo espontáneo. Y en este programador nos da, vamos a hacer que el paciente respire solamente 2 por minuto. Y voy a poner la sensibilidad por presión, una sensibilidad alta. Mira, ¿qué pasa? Vamos a ver. El paciente solamente va a respirar 2 veces por minuto. Miren, se ha cambiado a una ventilación de respaldo. A ver, vamos a jugar un poquito. La sensibilidad voy a poner por presión a menos 2. Ahí está, -2. Y voy a hacer una frecuencia de 11. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente está respirando 11, más o menos 11 ventilaciones en un minuto. Y para que el ventilador abra la válvula inspiratoria, le he dicho que el esfuerzo tiene que llegar a -2. Miren, llega hasta -2. Y cada vez que aparece en este ventilador el triángulo amarillo, significa que la sensibilidad está dada por presión. Y cada vez que aparezca un triángulo, ya sea amarillo o rosado, significa que la ventilación está iniciada por el paciente. ¿Ya? La ventilación inicia el paciente. Entonces, vamos a aumentar la sensibilidad, o sea, vamos a aumentarle el umbral, vamos a ponerle -9. A ver qué es lo que pasa. O sea, el paciente tiene que hacer un esfuerzo mayor para que se abra la válvula inspiratoria. ¿Ya? Entonces acá aparentemente ya está llegando a -9, ¿no? Y se abre la válvula inspiratoria. ¿Ya? Esto se puede programar en cualquier modo. Por ejemplo,
en el modo ventilación mandatoria continua controlada por volumen, voy a aumentar la sensibilidad, por ejemplo, a 10. Entonces, por ejemplo, aquí no aparece el triángulo, por lo tanto, el disparo no está dado por el paciente, sino por la máquina. Hemos dicho que, miren acá, aquí hay un esfuerzo pequeñito del paciente, pero no llega a -10. Por lo tanto, no le da al paciente, sino le va a dar de acuerdo a la programación de la frecuencia respiratoria. O sea, le hemos programado 10 aquí y le va a dar 10, ¿no? Para que el paciente inicie la ventilación, tiene que llegar a 10 de -10, ¿no? De presión negativa en cuanto a la sensibilidad. A ver, vamos a ver qué pasa si yo bajo la frecuencia respiratoria a 5, ¿ya? Miren así. Aquí, por ejemplo, está haciendo un esfuerzo el paciente, pero no logra llegar. La sensibilidad es muy alta para el paciente. O sea, tiene que hacer un esfuerzo mayor para que abra la válvula inspiratoria. Entonces, solamente le está dando ventilaciones que hemos programado, que en este caso son 5, ¿no? No llega acá. Ya, entonces, en esta situación ya hemos llegado a la parte final de las variables de fase. Vamos a pasar a las preguntas. A ver, Delson, si me ayudas con las preguntas. Perfecto. Tenemos una pregunta con respecto al tema anterior. Nos dicen, buenos días, por favor, Ah, ¿podría repetir la parte del paciente con ventilación mecánica con COVID-19? Se programa el BT de 4 a 6 miligramos por kilogramo y cómo programo de acuerdo a la talla. ya, vamos a ver. La programación es igual, solamente que la recomendación en pacientes con COVID-19, pero en el caso de que ya tengan ARS, ojo, puede tener COVID-19, pero con una neumonía que no llegue a ARS, ¿no? Se programa normal de 6 a 8. Pero si el paciente infectado con COVID-19 ya tiene un síndrome de diestrés respiratorio agudo, que es un cuadro grave, es el cuadro más grave, una patología más grave del sistema de los pulmones. Como les decía, en este cuadro hay una inflamación generalizada, hay edema pulmonar, la parte funcionante de los pulmones está reducida a un 20%, un 30%, es pequeñita. En estos pacientes se programa de 4 a 6 mililitros. Entonces vamos a programar con el simulador. ¿Ya? Vamos a ir al simulador. Entonces vamos a ir al simulador. En el simulador vamos a programar, ya sea controlada por volumen o controlada por presión. Vamos a programar lo que hemos dicho, ¿no? Licenciado, no, Paciente. no vemos Sí. todavía el simulador. Ya. A ver, a ver. A ver, yo lo estoy viendo acá en la pantalla, pero ahí está, ¿no? ¿Compartimos pantalla nuevamente? A ver, Perfecto. ahí está. Miren, vamos a suponer que es un paciente con ARDS infectado con el virus de COVID, ¿no? Eh, ¿Qué pasa aquí? Talla. Vamos a suponer que es 1,74 m. Colocamos la talla, nos da el peso corporal ideal de 70, ¿no? 70. Entonces, seleccionamos si es hombre o mujer, ¿no? Con la fórmula ya que ya hemos visto. En este caso nos sale 70 de peso corporal ideal. Entonces, hemos dicho que la recomendación es de 4 a 6. Entonces, van a multiplicar 70 por 4.
70 por 4, ¿cuánto es? 280. Y 70 por 6 es 420, ¿no? Entonces, el volumen tidal que se debe programar en este caso es de 280 a 420, ¿no? Tenemos ese rango. Entonces, vamos a programar acá. Podemos poner, por ejemplo, 350. 350. Ya está. O sea, ese es el rango que nos permite, que nos recomiendan programar en este tipo de pacientes, ¿no? Si se dan cuenta, es un volumen pequeñito. Por eso es el concepto del baby lung, ¿no? Ventilar a ese tipo de pacientes como si fuera un pulmón de bebé. ¿Por qué? Porque la porción de alvéolos, la porción de alvéolos que la porción de alvéolos funcionante es tan pequeña que si tú programas con volúmenes tidales más altos, puedes dañar a esos alvéolos que todavía están indemnes, ¿no? Que todavía están buenos, ¿no? Entonces la idea es proteger estos alvéolos y reclutar a los que están colapsados, edematizados, ¿no? Tratar de reclutarlos ahí. Bien, otra pregunta. Aquí tenemos, a ver, los valores normales del PIB, ya hemos respondido. Allá. La fórmula del nivel del tubo endotraqueal es, ustedes, nivel del tubo, van a poner la talla, a ver, ¿dónde se puede escribir? No creo. Ya, ponen la talla en el numerador y en el denominador entre 5 menos entre 5. O sea, talla lo dividen la talla entre 5, luego lo restan con 13. ¿Ya? Talla entre 5 menos 13. Esa es la fórmula. A ese nivel se tiene que fijar el, el tubo en la comisura labial, ¿no? Ahora hay otra pregunta, dice, ¿cuál es el rango normal de la sensibilidad, flujo, tiempo y en caso de paciente COVID? Ya. A ver, la programación en el paciente COVID solamente con ARSNUM varía en el volumen tidal. O sea, el resto es igual. ¿Cuáles los parámetros que tenemos que tener en cuenta en este tipo de pacientes? Ya hemos dicho, el volumen tidal, ¿no? De 4 a 6 mililitros por kilogramo de peso ideal, peso ideal. Uno. Segundo, nos dice la sensibilidad. En este tipo de pacientes que tienen ARDS, no, o sea, el paciente tiene que estar acoplado, completamente acoplado. Por eso es que se le dan dosis altas de sedonalgesia, fentanilo, midazolam, para evitar que el paciente realice una ventilación espontánea. Incluso se utilizan bromuro de becuronio para paralizar los músculos respiratorios y el paciente está acoplado completamente. Entonces, la sensibilidad, pueden poner una sensibilidad alta, que puede ser, por ejemplo, un 6, un -8, -10 centímetros de agua, para que en el caso de que el paciente intente inspirar, el umbral sea muy alto y no logre inspirar. O sea, debemos colocar una sensibilidad alta para evitar que el paciente no logre inspirar, no desacople con el ventilador. Ahora, otra situación, ¿qué es lo que pueden hacer? Es, en el caso ya de que el paciente esté respirando, ventilando y el cuadro haya mejorado y ya se le esté
intentando disminuir los parámetros del ventilador mecánico, haciendo disminuyendo la analgesia, retirando el bromuro de becuronio y que el paciente pueda ventilar ya por sí mismo, ya vamos entrando a una etapa de destete, la sensibilidad se tiene que ir bajando y se le tiene que ir adecuando a las condiciones del paciente. ¿Ya? No hay una sensibilidad en un ARTS, no es 8 10 no, sino que aumentale la sensibilidad. Si el paciente está haciendo esfuerzo, aumenta la sensibilidad para que ese no desacople. Si ya lo vas a despertar, disminuyes la sensibilidad, pero no tanto. O sea, encontrar un nivel de sensibilidad para el paciente para que esté acoplado al ventilador. Por eso es que esta parte de la sensibilidad es bien importante, el entendimiento de este concepto y la programación de la sensibilidad, porque mm, te va a depender de la programación de que tú abras o cierres la válvula inspiratoria innecesariamente. En los pacientes, por ejemplo, en pacientes hipoactivos, necesitas una sensibilidad bien bajita para que el paciente trabaje. No le puedes poner una sensibilidad alta porque no va a llegar a ese umbral. Y como no llega a todas las ventilaciones, le va a dar el ventilador. Lo que yo quiero es que el paciente trabaje. Bájale la sensibilidad y el paciente va a trabajar. Si el paciente es bien vigoroso, ¿no? Cualquier esfuerzo ventilatorio mínimo va a abrir la válvula inspiratoria, entonces a este paciente aumentale la sensibilidad, el umbral aumentale para que los esfuerzos mínimos no abran la válvula inspiratoria, sino que se necesita un mayor esfuerzo para abrir esa válvula inspiratoria y que esté acoplado con el ventilador. ¿Ya? Esa es, bueno, esas son las dos preguntas que ya no hay más preguntas, estoy viendo que no hay más preguntas. Entonces, eh, Nelson, Claro. Sí, tenemos una consulta, bueno, nos indican buenos días, los a ver, valores normales en la programación del flujo. ya, vamos a ver, flujo, ya. Miren, en este están viendo están viendo acá el simulador, ¿no? Ya, Simulador, miren, sí. ya. Miren, el flujo, eh, hay algunos ventiladores, por ejemplo, este ventilador no te permite programar flujo, ¿no? No te permite, porque observen, miren acá, solamente la forma de flujo, frecuencia, volumen ventilal, PIB, CPAP, FIO2, sensibilidad, meseta, etcétera. No te permite programar el flujo. Entonces, ¿eso qué significa? Pero acá hay una curva de flujo. ¿Qué significa? Que el flujo y el volumen son dos parámetros íntimamente relacionados. Si tú aumentas el flujo, aumentas el volumen. Incluso los ventiladores actuales ya no, o sea, mira, aquí se programa el volumen, pero internamente trabaja con el flujo. O sea, esto es algo confuso. ¿Por qué? Antiguamente, miren, los ventiladores de generación uno 2 eran, el 2 generación 2 eran volumétricos, ¿no? Aparecían los ventiladores volumétricos. ¿Qué significa esto? Que había una especie de fuelle, ¿no? En el cual se programaba, por ejemplo, yo quiero programar 500 mililitros. Se ponía un cierto nivel de 500, ahí iba el fuelle y empujaba, te daba 500. Yo quiero 400, 400, ¿no? Pero a medida que la tecnología ha ido avanzando, ya vamos a hablar de sensores de flujo. No miden el volumen, pero miden el flujo. ¿Qué cosa es el flujo? El flujo es el aire en movimiento, es la unidad de volumen por tiempo. O sea, por esta tubería, por este punto, ¿cuánto de volumen está pasando en un segundo o en un minuto? ¿No? O en un segundo, que puede ser el tiempo inspiratorio. Entonces, los ventiladores actuales
no son volumétricos, trabajan con sensores de flujo, pero me preguntarán, ¿pero por qué acá se programa, por qué acá se programa un volumen tidal? Se programa el volumen tidal, pero la máquina trabaja con el sensor de flujo de manera que te dé un volumen tidal, que tú puedas programar un volumen tidal deseado, ¿ya? Entonces, los volúmenes, el flujo, valores normales de flujo, y hay, ojo, hay otros ventiladores que sí te permiten programar el flujo. Incluso programas el volumen tidal y programas el flujo. Pero aquí hay que saber interpretar porque el volumen tidal puede ser el límite y el flujo es la parte, inspiratoria, o sea, el volumen que te va a dar, la cantidad de volumen. Pero el límite sería, por ejemplo, 350 es el límite, ¿no? Que en este caso es así. Valores normales que se pueden programar va desde 35 hasta 60 mililitros, ¿no? Perdón, litros por minuto, 35 a 60 litros por minuto, y todo va a estar en función al volumen tidal que yo quiero eh, administrar al paciente, y ya hemos visto cómo se programa el volumen tidal. O sea, no es que para este paciente de 1,70 m es 40, no. 40 litros por minuto, 50 o 60 litros por minuto, no. Sino que es de acuerdo a volumen tidal deseado para ese paciente. Ya, lo que sí se puede aumentar también es la velocidad, porque flujo te habla de velocidad, ¿no? A ver, otra pregunta. Aquí hay una pregunta más. Sí, nos solicitan por favor que se pueda repetir sobre la capacidad Capacidad residual residual funcional. funcional. Ya, vamos a repetir esa partecita. Eso es importante que pregunten. Y me alegra que pregunten esa parte porque todo es en función a eso. O sea, todo es en función a la capacidad residual funcional. ¿Ya? Entonces, ahí me avisa si se ve la imagen. ¿Se logra ver o Sí, todavía? vemos la diapositiva. Sí, están viendo. Sí, sí, estamos viendo la diapositiva. Ya, muy bien, entonces. Ya. Entonces, vamos a hablar de capacidad residual funcional. Entonces, como les decía, nosotros ventilamos a partir de un aire que tenemos en los pulmones. O sea, los pulmones no se llegan a colapsar, no se colapsan. No es que yo inspiro, se insufla a mis pulmones y en la expiración se colapsa completamente. No es así, ¿ya? No es así. La, existe un aire presente en los pulmones y a partir de ese aire recién nosotros inspiramos o expiramos. Inspiramos o expiramos. A partir de ese aire, a partir de ese volumen. Y ese volumen está dado por dos volúmenes más. O sea, esa capacidad residual funcional está dada por dos volúmenes. El volumen de reserva expiratoria, que equivale más o menos a 1100, ¿qué es? Es la cantidad de aire que yo puedo expirar a partir de una expiración normal. O sea, mira, inspiras y expiras. Inspiras, expiras. Inspiras y expiras. En la expiración es esa cantidad de aire, es esa cantidad de aire que yo puedo exhalar adicional a una expiración normal. ¿Cuánto es? 1100. Y esto en las sesiones de espirometría, eso ustedes lo ven. Todos creo que hemos pasado por esas sesiones de espirometría y te hacen inspira, expira, ¿no? Ahí se miden esos volúmenes. Pero adicionalmente a ese volumen, entonces, si yo inspiro y expiro normalmente y hago una expiración forzada y ya no logro eliminar mayor cantidad de aire,
El aire que queda en los pulmones se llama volumen residual. La suma del volumen residual más el volumen de reserva expiratoria es la capacidad residual funcional. Entonces, la capacidad residual funcional es la cantidad de aire que queda en los pulmones y que a partir de esa cantidad de volumen nosotros inspiramos y expiramos. Inspiramos y expiramos. A partir de la capacidad residual funcional, que es más o menos de 2300, que es un aire que está ahí, y a partir de esa cantidad nosotros inspiramos y expiramos. Y el PIB aumenta esa capacidad residual funcional, ¿no? Si se dan cuenta, van analizando, si tú pones un PIB de 5 o pones un PIB de 10, como el ventilador trabaja con válvulas, no válvula inspiratoria y la expiratoria te limita, retiene aire, te aumenta la capacidad residual funcional, ¿no? Aumenta la capacidad residual funcional. Ya. Creo que ya no hay más preguntas. No, Eh, licenciado, al parecer ya no hay preguntas. Estaríamos pasando al break, ¿no? Al descanso. Sí, vamos a tener un pequeño descanso hasta las 11:30 de la mañana, aproximadamente 15 minutos, para poder continuar con la clase.